Entonces, damos la bienvenida hoy al Club de Lectura a Jorge Franco, que es un escritor colombiano. Alessandro lo va a presentar, pero yo quiero darle la bienvenida y sobre todo agradecerle por estar hoy aquí con nosotros, leyendo su última novela, El vacío en el que flotas. Alex, cuando quieras. Buenas noches a todos. Un poquito más. Eu sabia escrever uma biografia breve de Jorge Franco, porque é uma vida literária muito larga. Pero, a ver. Jorge Franco é um escritor colombiano, nacido em Medellín em 1962, que vivió su infancia y adolescencia durante el imperio del narcotráfico comandado por Escobar. Tuvo la oportunidad de pasar tiempo con su abuelo Benjamín, que lo influyó y lo inspiró a escribir el cuento donde se cuenta como me encuentro con Don Quijote de la Mancha en Medellín, cuando la ciudad se llenó de gigantes inventados en 1905. Pero su debut en el mundo literario fue en 1996, cuando participó en un concurso por el cuento Viaje Gratis, quedando finalista. Ese mismo año ganó el premio Pedro Gómez Valderrama por su antología Maldito Amor. Su primera novela se publicó en 1997, Mala Noche, con la que ganó el primer premio en el Concurso Nacional de Novela de Ciudad de Pereira y fue finalista del Premio Nacional de Novela de Colcultura. Sin embargo, su fama comenzó con el lanzamiento de la novela Rosario Tijeras en 1999. Esa novela ganó el premio Hamed en 2000, así como la beca nacional de novela del Ministerio de Cultura. La novela fue adaptada al cine en 2005 y convertida en serie de televisión en Colombia en 2010 y México en 2016. La novela Paraíso Travel de 2001 también fue llevada a gran pantalla en 2008 y a la pequeña pantalla en 2018. Y ya su novela Melodrama de 2006 fue adaptada al teatro. Jorge Franco ganó también el premio Alfaguara de novela en 2014 con El Mundo de Afuera. Además, escribió las novelas Santa Suerte en 2010, El Cielo a Tiros en 2018 y ahora nos regala la novela El vacío en el que flotas de 2023. Como podemos ver, Jorge Franco é um escritor de gran éxito que revela un particular mundo del narcotráfico lleno de violencia con las mujeres como protagonistas de sus historias. En una entrevista concedida al blog por el Daily en 2018, Jorge Franco explicaba por qué las mujeres son los personajes principales de sus novelas. Dijo, en las historias familiares de Colombia hay muchas ausencias, en particular ausencia masculina, sea por la misma violencia o sea porque culturalmente hay hombres que no están ahí para formar parte de la familia. Eso hace que la mujer tenga un protagonismo importante en nuestra cultura. Entonces, esas mujeres están ahí, han permanecido en mis historias desde los primeros cuentos. Y agregó, todo eso tiene mucho que ver con un entorno, con un aspecto cultural en mi país, donde a pesar de haber machismo, el rol de la mujer, en particular de la madre, es muy fuerte y juega un papel muy importante en la sociedad. Como essa esposa como essa esposa, essa novia, essa mujer, essa companheira sentimental, em algum momento se convierte em madre, então sigue tendo este papel tão importante. Jorge Franco narra as histórias de suas novelas de uma maneira cruda e real, basada na cotidianidade de uma sociedade que não está desconectada das histórias de outros países da América Latina, revelando assim escenas llenas de violencia o situaciones tan raras que parece que su obra es una extensión del realismo mágico para aquellos que viven geográfica y culturalmente lejos de América del Sur. De hecho, su narrativa muestra la vida y la cultura colombiana tal como son, o sea, en parte de la realidad. Seguro que sus historias no son ficción. Estamos, por tanto, ante um grande escritor sul-americano que leva nossa história cruda como essa ao mundo, já que suas novelas han sido traduzidas a mais de 15 idiomas.
es tal su importancia para la literatura hispanoamericana que Gabriel García Márquez dijo que este es uno de los autores colombianos a quien me gustaría pasar la antorcha. Sin más que decir, me gustaría darle la bienvenida a Jorge Franco y agradecerle por aceptar nuestra invitación a participar en nuestro club de lectura. Y disfrutemos con alegría este momento en el que discutiremos su novela El vacío en que flotas. Le paso la palabra a Jorge Franco para sus consideraciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras, por esa presentación. Gracias por la invitación que me han hecho a esta charla. Es una manera de regresar a Sao Paulo, así sea de manera virtual, pero bueno, pensamos siempre que esto es de las pocas, esta posibilidad de comunicación es de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia. Y agradezco sobre todo el que hubieran elegido y leído esta novela para su lectura. Me alegra mucho que se lea en otras partes, fuera de Colombia. Y en particular, pues siento que con esta historia hubo muchos elementos en juego, muchos elementos literarios arriesgados que yo usé para la escritura, para la construcción de esta historia, y que en algún momento o durante muchos momentos, durante el proceso de escritura, yo sentía temor al escribirla, no tanto por la historia que contaba, que de por sí es una historia que tiene elementos eh, aterradores y que tiene momentos pues que a mí mismo me estremecían, como padre de familia que soy, pero también los riesgos literarios que yo estaba tomando en la escritura de esta novela me asustaban un poco porque no sabía cómo iba a ser recibida por los lectores. He tenido la gran suerte de que fue publicada, pues de tener una respuesta muy positiva por parte de la gran mayoría de los lectores que han conectado con la historia a pesar de la dureza como ya lo dije, de la misma historia, que conectaron también con esas apuestas narrativas que tiene la novela, que no son fáciles. Para mí mismo, digamos, es una novela que está llena de ambigüedades. Es una novela en el que quedan muchas piezas sueltas. A veces, para referirme a este libro, he puesto un ejemplo y es en el que digamos, yo al lector le estoy le estoy dando un rompecabezas, digamos, por decir algo, de 1000 piezas, de 1000 fichas. De esas 1000 fichas que tiene el rompecabezas, yo al lector, por decir algo, le di 200 piezas, pero 100 piezas de esas 1000 yo las tiré a la basura. Es decir, el rompecabezas está incompleto. Sin embargo, eso no nos impide, una vez hubiéramos puesto todas las fichas sobre la mesa para armar la imagen del rompecabezas, eso no nos impide tener una imagen clara de qué se trata de qué se trata ese rompecabezas. Si es un paisaje, si es un castillo, bueno, cualquier imagen que tengan normalmente los rompecabezas. Hay fichas que faltan, hay piezas que faltan. Eso de alguna manera es muy intencional y forman parte, digamos, de esa apuesta arriesgada que hice yo para contar esta historia. ¿Por qué quise hacerla así? Sentía por varias razones. Una en particular, yo siempre he sido me he sentido como un experimentador con la literatura.
Siempre he querido, siempre he sentido, he tratado de encontrar en la literatura un aspecto lúdico, juguetón, que me permita, que me permita explorar nuevas opciones de contar historias. Mm, no quiero decir que yo me estoy inventando formas de contar historias. Yo creo que básicamente en la literatura desde hace mucho tiempo todas estas apuestas para contar historias de maneras diferentes, arriesgadas, novedosas, experimentales, eso ya se ha dado desde hace mucho tiempo y se han dado casi todas las formas posibles de contar historias. Pero a mí me gusta explorar en esas diferentes maneras de contarlas. De hecho, siempre en todas mis historias, para quienes me han leído antes en otros libros, siempre hay una ruptura en el tiempo donde yo voy siempre yendo hacia el pasado, regresando al presente, dando saltos constantes en el tiempo. Básicamente lo que hago muchas veces es una misma historia la divido en tres momentos y desde esos dos o tres momentos decido contarla. Entonces estoy saltando siempre como esos puntos de partida que ya han sido preestablecidos en mi forma de narrar. Sin embargo, con el vacío en el que flotas, yo sentía que de todas maneras había algo mucho más osado, más arriesgado que en las historias anteriores. Eh, y yo creo que tiene mucho que ver con las ambigüedades. Hay una en particular que seguramente ustedes querrán hablar de, seguramente la tendrán en su lista de inquietudes y de preguntas, y tiene un poco que ver como con el hecho de no saber, de no dejar en claro quién realmente nos está contando esta historia. Porque este es en algún momento alguien en alguno, con mis editores hablábamos de que parecía un juego de matrioscas, de muñecas rusas o Mm, cajas chinas, donde una historia como que contiene a otra y esa otra a su vez contiene otra y así sucesivamente. Yo he dicho que esta es una historia de un escritor que habla sobre un escritor que cuenta sobre otro escritor. ¿Cuál de los escritores es el que finalmente está contando la historia? Pues tal vez la respuesta más obvia sería decir que soy yo el que estoy contando esas novelas, pero de todas maneras, la novela como tal sí tiene un juego de voces en el que no nos queda, y muy intencionalmente no queda muy claro si es Sergio como un padre eh, que busca sanar su dolor a través de la escritura, el que cuenta la historia, o si es Anderson, Richie Anderson, el hijo que, que tiene también, que lleva una carrera como escritor y que tal vez busca a través de la escritura llenar esos vacíos por no tener una historia propia, no tener una historia definida, porque la historia de Anderson, como seguramente lo vieron ustedes, es una historia que está marcada por la mentira, Es una historia a medias, ¿no? Es una historia que tiene verdades, que tiene mentiras, es como una colcha de retazos, la historia que él conoce de sí mismo, y es posible que el vacío en el que flota sea su propia, es una historia para él reacomodar su vida inventándose una historia propia. Es es una idea que queda en el aire. Yo mismo no puedo responder quién escribe a quién en esta novela. Por eso siempre me excuso diciendo que finalmente lo único cierto es que soy yo el que escribió ese libro, pero el contenido de la historia no sabemos muy bien quién escribe a quién. Me produjo, aunque me produjo un poco de susto y de miedo, usar estas formas arriesgadas, experimentales de escritura. También sentí mucho placer al usarlas, sentí mucho placer durante la escritura, eh, con otros sentimientos también que iban aflorando, iban saliendo a partir de cómo iban
cómo la historia se iba desarrollando con un tema tan escabroso como lo es para mí y como creo que para la mayoría de los seres humanos, la desaparición de un ser querido y en particular pues la desaparición de un hijo, la desaparición de un niño. Em, Creo que preferiría ya como entrar a conversar con Vale, ustedes vale, porque vamos. sigo hablando y Sí, ahí lo que seguramente... quisieras decir, ¿estás escribiendo ahora algo, Jorge? ¿O estás Sí, solo claro. ¿Sí? ¿Ya estás con algo nuevo? Pues mira, me dio me dio mucho trabajo pasar de esta novela a una nueva, sobre todo en la parte formal, en la estructura, porque yo sentía que aquí, en el mundo, en el vacío en el que flotas, me lo había jugado todo. Fue una apuesta, como lo he dicho tantas veces, arriesgada, osada, y yo dije, bueno, de ahí, ¿qué puede seguir en adelante? ¿No? Más experimentación, más riesgo, y sentía que no, que tal vez de pronto podría hacer algo que suena fácil, pero que a mí me ha costado mucho trabajo y que es tal vez una línea narrativa muy común en la literatura universal y es la linealidad, la cronología, contar una historia sencilla, o bueno, no tiene que ser tan sencilla, pero la forma de narrarla sí, y contarla en un orden lineal y cronológico, algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo. Yo siempre he sentido mayor facilidad al narrar dando saltos en el tiempo que contarlo de una manera cronológica. Ese es un experimento que estoy haciendo ahora como un ejercicio literario en un trabajo que lleva muy poco, porque pues también, como todas las novelas que yo escribo, llevan una investigación previa que me toma mucho tiempo, pero ya digamos que hace unos 2 o 3 meses di el salto de ese salto al que le tengo miedo y que me cuesta trabajo, que es el de enfrentarme a la pantalla en blanco con una idea nueva, con una historia nueva. Y paralelamente a lo literario, pues estoy desarrollando un par de proyectos audiovisuales. Estos sí ya vienen andando desde hace mucho tiempo atrás, solo que, pues como sucede casi siempre en el medio audiovisual, se toman mucho tiempo. eh, Son proyectos que a veces cree uno que están muertos y vuelven y resucitan. Y bueno, son tan intervenidos que hay que tener mucha paciencia, pero ahí van. Bien, vale. Bueno, vamos a iniciar. Teodora, venga, ¿te presentas? Sí, bueno, Jorge, yo soy Teodora y me ha encantado tu libro y lo primero que me ha fascinado ha sido lo que tú has dicho ahora, más importante para ti, que fue la estructura. Entonces, cuando empecé a leerlo, primero la portada, el título, que me llevó a una investigación sobre lo que era ese vacío, que lo tomo como tengo montones de papeles y voy a perderme ahora en todos los papeles. Escribió mucho. Pero bueno, empiezo por el título, vale, ya voy a la estructura, puede ser, Claro, lo que me quieras. cortas. ¿Vale? El vacío en que flota, yo lo vi aquí como un agujero negro, ¿ah? Y fui a investigar qué era un agujero negro. Y me encantó porque digo, yo creo que Jorge investigó sobre eso, sobre los agujeros negros para hacer la portada así. Y entonces dice, los agujeros negros son cadáveres de estrellas gigantes. Cuando yo leí esa frase, yo digo, wow, todo lo rojo son las muertes, los crímenes, todo lo que pasó en tu novela, el miedo que las personas tienen o tenían, ¿no? De la destrucción. Entonces, este rojo, el negro es ese vacío que lo traga todo, ¿no? Y cuando dice, los agujeros negros son cadáveres de estrellas gigantes, me pareció genial esa frase, ¿no? ¿Y qué pasa? Los agujeros negros deforman el espacio y el tiempo, como tú lo has hecho en la novela.
Entonces son los propios agujeros negros que hacen esa deformación. Yo no entiendo nada de física y eso es pura espacial, ¿no? Es pura física. Y además dicen que entonces deforman el espacio y el tiempo de una forma extrema, que dentro del horizonte de estos fenómenos, ambas dimensiones intercambian papeles, que es lo que tú nos has contado un poco. Hay toda una ambigüedad ahí. Y el tiempo, por ejemplo, cuando explota la bomba, el niño tiene 5 años, pero después nunca más se da una fecha fija. ¿Cuántos años tiene cuando gana el premio? ¿Cuántos años tiene cuando está en Francia? ¿Cuántos años tiene cuando está en Madrid? No se cuenta nada de la edad. Y cuando ya al final de la historia el padre Sergio encuentra aquel cartel del libro, dice, por fin, ¿cuántos años después? Pero no dices cuántos años después, ¿no? Cuando él va a dar el libro, ¿no? Y entonces, otra frase que también tiene que ver con tu libro: si la verdadera naturaleza de la realidad ya se oculta en alguna parte, el mejor lugar en el que buscarla es en un agujero negro. Entonces, un poco toda esa idea que los personajes no pueden sentirse tranquilos, no pueden poner los pies en el suelo, o porque flotan, porque están en ese agujero vacío, ese agujero oscuro, ¿no? El agujero negro. Entonces me pareció genial. ¿Pensasteis en eso todo cuando hicisteis la portada y el título? A ver qué te responde. ¿O no? Bueno, muchas gracias por tus comentarios sobre la portada. En realidad, yo en el tema de las portadas le doy mucha libertad a la editorial y al diseñador de la editorial para que haga propuestas. En este caso en particular, inicialmente había una propuesta que, que estaba muy bien en cuanto a diseño, pero que yo sentía que tenía que ver mucho más con el momento de la explosión, porque era una pequeña, era como la abstracción gráfica de una detonación. Y si bien ese fue el momento que cambió la vida de todos los personajes, yo sentía que lo que yo estaba contando en esta novela y lo que descubrí a medida que lo iba contando, era que cada uno de estos 4 protagonistas, para no hablar de los otros personajes, pero para hablar solo de los 4 protagonistas, todos vivían en unos vacíos tremendos a partir de ese momento, y cada uno pues enfrentaba ese vacío a su manera. Eso es algo, yo creo que es muy común a los seres humanos. Yo creo que todos los seres humanos tenemos vacíos, unos más grandes que otros. Eh, Tengo la teoría de que desde que nacemos, o desde que nacemos y comenzamos a tener conciencia de la vida, nos enfrentamos a un vacío que para unas personas es más consciente que para otros, y yo creo que es el vacío de la mortalidad. Ese vacío yo siento que es determinante en nuestras vidas. Sin embargo, yo no hablo mucho de ese vacío. Eso simplemente es como para reafirmar mi teoría de que todos los seres humanos tenemos, unos más, unos menos, vacíos. Pero estos personajes, si yo sentía que el tema primordial de la historia eran esos vacíos en los que ellos flotaban. Entonces, para mí era más que la explosión, yo quería una imagen que se mostrara eh, como la profundidad de ese vacío. Yo nunca, te confieso, yo nunca entré a buscar el tema de los agujeros negros, de los cadáveres de estrellas, aunque es un tema que siempre me ha fascinado. Todo lo del universo, lo de astronomía, es un tema que a mí desde niño me apasiona, y seguramente de una manera muy inconsciente
esa figura del agujero negro, eso lo que se chupa todo, el misterio Ajá. que hay alrededor de lo que puede haber del interior de esos agujeros negros, porque se ha especulado de todo, ¿no? Se ha especulado incluso que esos agujeros negros pueden ser pasadizos para llegar a otros tiempos, a otras épocas. Bueno, se han dicho mil cosas, pero la ciencia poco a poco pues ha ido acercando, aunque todavía no logra con precisión definirlos. Eh, Recuerdo que me llegó una imagen muy similar, una propuesta muy similar a la que a la que quedó finalmente, pero no se percibía muy bien el fondo negro y eran como en tonos crema, en tonos beige. Y yo sentía que, que la propuesta visual necesitaba de algo mucho más fuerte, más dramático, y les propuse a mi editora y a la diseñadora, y yo les dije, ¿qué tal si esa misma imagen la hacemos en tonos rojos y negros? Y cuando en cuestión de minutos, la diseñadora hizo los cambios, nos encontramos con esta imagen que era mucho más fuerte, más potente, y sí revelaba un poco más como la fuerza de esos pequeños fragmentos rojos que parecen que están siendo absorbidos por ese agujero negro y una figura pequeña, diminuta, como en la inmensidad de ese vacío, que era un poco también lo que yo sentía que tenía cada personaje frente a la situación que estaba viviendo. Siento que ella se mira como madre, está flotando flota porque también digo yo que flotan los personajes porque es la única manera de no caer. Y la única manera de no caer es intentar mantenerse a flote. Puedo... Espera. Sí, dime. Solo quería terminar lo de la estructura. ¿Puede, Marta? ¿Puedo? Sí. Sí. No, entonces, Jorge, perfecto, me pareció genial que tú te enamoraras también de los agujeros negros, ¿no? Porque todo entra en ese agujero. Pero lo que yo hice fue, además de esas cajas o muñecas rusas que tú dices, me acordé de Rayuela. Y todos los capítulos que tú vas numerando, yo leí el libro una vez de un tirón, después volví al libro y fui haciendo como cortes. Entonces, bueno, ¿dónde está Sergio? ¿Dónde está el personaje femenino? ¿Dónde está Anderson? Y me paré en Anderson porque me pareció genial esa segunda persona que tú hablas como si él fuera el mismo. Yo cuando estudiaba decíamos muchas veces, estás blanca como la nieve, para no decir yo estoy blanca como la nieve. Entonces usabas una segunda persona para distanciarte de tu ego, pero eras tú lo que hablabas. Entonces, ese personaje, Anderson, yo hice una secuencia de él y son 60, son 14 capítulos que tú hablas en segunda persona de Anderson. Y yo fui siguiendo. Entonces hice una lectura lineal de Anderson. Y fue muy bueno porque me di cuenta de todo ese sufrimiento que tú dices, de toda la angustia, de todo ese vacío, al leerlo de una manera en estos capítulos seguidos, como Rayuela. Yo salté otros personajes y me dediqué a él. Después fui a la madre, a Uriel. Entonces fue muy interesante. Mi pregunta es, tú dices que ese libro se llevó a facultades, a colegios. ¿Qué te dicen, digamos, o qué dificultad tienen los estudiantes universitarios cuando tienen que analizar un libro así? Te preguntan, Sí, pues, es difícil, es difícil. sí, mira, una de las, digamos, de las inquietudes que surgen muchas veces en los lectores es si el libro fue escrito en la forma como está publicada o si lo escribí tal vez como tú hiciste la segunda lectura. Es decir, escribo a Anderson, escribo a Uriel, escribo a Sergio y luego los intercambio, que es otra posibilidad. Realmente el libro está escrito de la manera como está publicado, ahí no hubo ningún cambio. Yo mismo siento
que tengo que dar saltos en los capítulos y hacer estos cambios, muchas veces pensando en mí y pensando en el lector, porque hay momentos yo creo que son bastante fuertes, que necesitan de pronto de, una, pa- de, un, de un descanso, de una pausa, pero es una pausa que se da en el cambio de tono, en el cambio de personaje y en el cambio de situación, para generar como unas válvulas de escape, ¿no? Y eso lo hago yo mucho en mis historias. Yo solo, digamos que cuando estuve haciendo un poco la revisión del libro, hice una lectura también como tú la hiciste de los diferentes bloques, pero básicamente es un poco para revisar la continuidad, ¿no es cierto? Que tuviera que cada bloque por separado tuviera su lógica y su cronología estuviera bien. Y luego simplemente pues regreso a la estructura anterior, a la estructura original de la historia. Em, esa segunda persona, recuerdo que me generó muchas dudas, porque es que la segunda persona es una voz muy complicada, es una voz muy de las cartas, muy epistolar, del género epistolar de las cartas. Y yo siempre he creído que hay que usarlo con mucha cautela. Tuve tanto susto que en algún momento cambié todo a tercera persona, pero cuando lo leí, volví a leerlo, sentía que esa segunda persona me funcionaba realmente funcionaba en este caso, porque era como una voz inquisitoria, una voz que cuestionaba a Anderson, que como tú dices, puede ser el mismo, puede ser, puede ser su inconsciente, como él mismo hablándose, ¿no? O es esa voz que a nosotros los escritores, una voz que que los escritores sentimos con mucha frecuencia, porque nosotros no tenemos jefes, no tenemos quien nos diga lo que tenemos que hacer. Somos nosotros mismos los que necesitamos imponernos un orden, una disciplina, eh, unas normas, y utilizamos nuestra propia voz para darnos esa orden y esas normas. Entonces sentía que era en un personaje como Anderson, que era pues dado a postergar sus tareas, dado a evadirlas, eh, dado al licor, dado a la droga, propenso a la droga. Yo sentía que necesitaba esa voz inquisitoria que que intentara ponerlo en orden. Más allá de eso, con los clubes de lectura, con otros lectores, con colegios, realmente creo que los diferentes bloques en la estructura son claros y no generan ninguna confusión en la historia. Hay sí, a veces hablamos de esa ambigüedad que les mencioné al comienzo sobre quién cuenta la historia. Yo mismo sentía que no era tan importante definir ese tema en la medida en que me di cuenta de que la misma historia de qué iba pasando con este niño que fue luego joven y que luego fue un poco y fue adulto, eso iba siendo más importante para el lector que quien contaba la historia. Entonces, podía ser de una voz o podía ser de otra voz. Creo que lo importante era que las dos voces se ayudaban para redondear esa historia y contarla, para contar contarla con vacíos también, con espacios vacíos, pero finalmente que el lector tuviera más o menos una idea general de qué había pasado con ellos. Gracias. Vale, Ana, A ti, muchas gracias. preséntate. Soy Ana Paula Guedes Pereira, sou escritora também. E quando o Luiz, o professor, me entregou o livro, de imediato eu gostei, me é gostado muito dele, Basile em Flotas, porque eu comecei a pensar nas leis de física, assim, eu fiquei pensando, saltar o vazio e o que sobra de água. Aí depois eu fui lembrando de que o mesmo valor do peso do fluido deslocado pela inserção do corpo. Então, é como se
como se derramasse a água, assim, derramasse o leite, como diz o poeta, o cantor Chico Buarque aqui no Brasil, né? E as histórias, depois que isso acontece, derramado leite, como o título do Leite Derramado, não tem mais volta, né? Então, depois que aconteceu tudo isso, como é que eles iam se resgatar fisicamente, psicologicamente? Mas eu acho que o que mais me interessou no seu contar da história é que é uma voz das pessoas que não têm voz. Elas passam a ser reconhecidas, assim. Então, as pessoas que não teriam um contato, um acesso, ou histórias que se perdem pela história da vida, e elas começam a criar um mundo próprio, criar um andar próprio, assim. Então, acho que foi isso que eu senti mais dessa novela. Vale, Jorge, ¿entendiste? Es decir, ella destaca sobre todo que tú pones voz a personajes que muchas veces, personajes anónimos, ¿no? Y hablas de personajes que muchas veces pasarían desapercibidos, morirían sin voz y tú les das voz, ¿no? Sí, sí, un poco como me pareció que mencionó a Boris, que es un personaje Mm. que es un personaje secundario, pero que para mi sorpresa es un personaje que he sentido que los lectores quieren, aprecian y valoran muchísimo. Un poco yo he aprendido con el paso del tiempo a entender que las novelas son como la vida misma, ¿no? Y que tienen que parecerse a la vida. Y por eso cada vez, digamos, he dado un salto muy grande en mi literatura de construir personajes que al comienzo eran un poco más idealizados, y para construir personajes que son mucho más de carne y hueso, personajes más de la calle, más familiares. Y, y con este libro pues procuré acercarme a ellos y en particular a algo muy complejo que es a un dolor de madre y a un dolor de padre, ¿no? Yo soy padre y tengo la suerte pues de que no he tenido que padecer ninguna de esas situaciones, pero tal vez una de las razones para abordar estos temas es que la literatura, a veces como que con la escritura, uno a veces pretende conjurar miedos, ¿no? Y muchas veces los escritores abordamos esos miedos que nos rodean como buscando conjurarlos, buscando meternos en ellos para revelarlos, para ver de qué están hechos. Y para mí este proceso tuvo momentos muy dolorosos cuando yo, por ejemplo, me metía en investigaciones de la suerte de la posible suerte o mala suerte que corren los niños que desaparecen, porque el panorama siempre es tenebroso para estos niños. ¿No es cierto? Al punto, es tan tenebroso que se llega al extremo de que los padres muchas veces prefieran que sus hijos hayan muerto a imaginarlos en el comercio sexual, en la droga, en la prostitución, en la mendicidad. Y uno como padre, yo como padre, de imaginarme en una situación, pues no sé, ni siquiera encuentro las palabras para definirlas. Yo traté simplemente de meterme en estos padres y a veces recurría como a figuras muy metafóricas, como esa mano que asfixia a Selmira con frecuencia y que la deja sin aire, porque yo creo que es simplemente, es como sentir la muerte a través de un estrangulamiento, ese dolor que se siente. Gracias. Quería preguntar una cosa Venga. personal. Jorge, yo soy Luis, soy el bibliotecario aquí del Instituto Cervantes de San Paulo, soy colombiano
Y hay, e inclusive una de las participantes me decía, pero bueno, todos los que invitan al Club del Libro son de Colombia, no van a invitar de otro lugar. Dije, pero no soy yo el que invita, es Marta. Mira, yo quería primero darte las gracias porque la novela para mí fue fantástica en el sentido de que oí mucho del lenguaje nuestro de Colombia. Palabras que yo decía, bueno, ¿cómo será que las personas que no son colombianas entienden tal palabra que aparecen? Y fui colocando a ver, entre comillas, los colombianismos que había en cada capítulo. Pero yo quería preguntarte en realidad por los personajes, porque en un punto, cuando Sergio comienza a escribir la novela, hay un pequeño conflicto en el sentido de si él pone a un determinado personaje en la novela o no. Y eso es lo que yo quería preguntarte. Hay personas que se reconocen en tus personajes. ¿Qué reacciones tienen esas personas cuando leen tus novelas y dicen, este personaje que está aquí soy yo? ¿No? Bueno, sobre todo que con esta novela daba pie como para generar muchas suspicacias, porque por un lado la novela, como ustedes lo vieron, se mete también con el mundo editorial, Ajá. con el mundillo, el mundo de los escritores, de las vanidades, un poco con esa farándula literaria o esa civilización del espectáculo de la que habló también alguna vez, escribió una vez Vargas Llosa en un libro maravilloso, a pesar de que años más tarde él mismo caería como en las garras de la farandulización de la cultura. Ajá. Em, pero realmente en esta historia en particular, todos los personajes básicamente salieron de la ficción, aunque están, digamos, como inspirados en cosas muy generales, en particular del mundo editorial. Es decir, yo llevo muchos años en este oficio en el que he estado en ferias, en festivales, em, he intercambiado opiniones, he pasado muchos días, temporadas largas con escritores, he visto cómo se mueven las vanidades, los egos en este medio y quise un poco como también explorar algo que yo vi que la humanidad no ha podido, digamos, nadie, y creo que muy poca gente hoy en día de la humanidad ha podido escaparse, y es como caer en esa nueva, es que yo no digo que es una nueva generación, eso lo han dicho, es como casi que una nueva civilización que tiene que ver con las redes sociales, con esos 140 o no sé cuántos caracteres en los que tienes que tratar de explicarte algo es una rapidez, es una superficialidad de la cual el mundo editorial tampoco ha podido escaparse. Eh, Hoy en día, si te van, no porque me ha pasado que van a publicar tu libro y te preguntan cuántos seguidores tienes en Instagram, cuántos seguidores tienes en Twitter o en X, y, y eso me confirma a mí que el medio editorial cayó en las garras de esta ligereza, de esta rapidez. Entonces, eso más bien fue un poco lo que quise como contar cuando abordo el tema editorial en la historia. Eh, pero digamos que no hay referentes con nombres propios. Es un libro que de todas maneras sí menciona algunos autores a los que yo les rindo homenaje, básicamente, porque son admirados y puedo hablar, creo que hablo de Cormac McCarthy, de Faulkner, Marcé, bueno, ya no recuerdo a quiénes más menciono, tal vez García Márquez, pero es como un homenaje a ellos. Son los únicos nombres propios que uso de escritores conocidos. Todo lo demás es inventado. Tú hablabas de los colombianismos y a mí me quedó, yo quería preguntarle, ahora era como hacer una contrapregunta a la compañera anterior, que cómo fue su lectura pues de un libro que tenía
no demasiados colombianismos, pero sí hay bastantes, pues. Ana, sí. ¿Cómo fue Sí, si entendiste todo el libro? Não, eu entendi bastante coisa do livro, talvez não tenha entendido tudo, mas foi uma leitura que eu fiquei imaginando assim como o senhor tem um contato com audiovisual também, se tinha alguma conexão com isso, como se fosse um roteiro, assim. Mas a história é de um romance mesmo, assim, sabe? Me pegou como um texto que, que fala das questões extremas que algumas pessoas vivem e como isso como é que isso a todos que o cercam e todas e a própria história se conduz nisso, né, até o final, eu acho, né? ok. ¿Entendiste? Sí, creo que sí. Sí. Entonces un poco es la contrarrespuesta a tu Sí, contrapregunta. exacto. Ok. Pero mira, Jorge, de todas maneras, Marta decía, no, es que hay muchas palabras que, bueno, son Por el colombianismos, pero contexto. por el contexto se entiende. Sí, Claro. sí. Eso, Sí. eso nos pasa a todos, digamos, cuando nos leemos en Latinoamérica, pues que no conocemos, digamos, como el 100% digamos, nos entendemos al 100%, pero siempre nos toca recurrir al contexto para entender algunas palabras que tiene todo país. Y en eso tú facilitas, porque es decir, no eres un escritor que oscurece el vocabulario para que el lector no sepa exactamente. Tú facilitas mucho y ahí entonces fluye la lectura, ¿no? Y es lo que decía Ana, ella entiende cómo la novela se desarrolla, lo más importante que es ese vacío, ese dolor, ese existencialismo, ¿no? Está presente, ¿no? Entonces ahí, eso, y es palpable, entonces ahí, esto sí, no se pierde. Pero Luis dice que, claro, para él hay una riqueza. Entonces, entendemos esas lecturas, ¿no? Cómo se enriquecen dependiendo de la perspectiva, ¿no? Y era un poco lo que decía Alessandro en tu presentación, que tú, digamos que también recoges esa esencia latinoamericana, ¿no? Y entonces, desde Brasil entendemos mejor, tal vez, que desde Europa, posiblemente, muy... ¿Te acuerdas? Hablábamos de eso en relación a Rosario Tijeras, que te decían, eso, Sí, sí. te imaginaste, ¿no? Y tú, a lo mejor es una vecina, ¿no? Que de repente la historia, no, es esto que comentabas, ¿no? Sí, eso iba a decirte porque pues, toda la lectura cambia mucho en la medida en que se aleja geográficamente del lugar que yo estoy contando, ¿no? No sé si en Sao Paulo, cuando estuve, hablamos del mundo de afuera, que era, o hablamos básicamente de Rosario Tijeras, De ¿no? Rosario Tijeras, sí, 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 sí. pero mira, yo recuerdo cuando yo publiqué Rosario Tijeras, una periodista española, a que yo aprecio mucho, ella me dijo, mira, yo lo veo como una prolongación del realismo mágico, porque tú planteas ahí un mausoleo que tiene música 24 horas, una mujer que hierve las balas en agua bendita. Y yo le decía, mira, lo que yo me inventé es una relación amorosa de tres jóvenes. Todo lo otro, ese mausoleo existe con música 24 horas, existe en Medellín. Y hay un ritual que utilizan estos muchachos dentro de su criminalidad, como salpicar las balas con agua bendita. Entonces, claro, para Medellín, quienes lo leían en Medellín sabían que era algo real. Para alguien de un poco más lejos, era realismo mágico. Entonces, eso es lo que puede cambiar tanto la distancia en una lectura. Por eso creo que finalmente lo realmente valioso en un libro es el aspecto literario, es cómo cuentan la historia, cómo son esos personajes, cómo es ese lenguaje que usas. Porque lo otro, finalmente, todo en una novela, tú lo puedes catalogar, todo entra como ficción, así sea basado en hechos muy reales, pero esa percepción de la realidad, como dije, la rompe la distancia y queda lo literario.
Lili, Sí, sí. preséntate. Mi nombre es Olivia y yo vi que haces muchos comentarios sobre el arte de escribir, sobre los escritores, sobre los bestsellers en general, varias veces, ¿no? Entonces me gustaría saber, ¿esto es tu pensamiento? ¿Crees esto exactamente de la escrita, de los escritores, de los bestsellers en todo el mundo? ¿O es solamente ficción en este libro? ¿No piensas exactamente así? No, me gustaría de saber, porque haces muchas críticas. Sí, Digo, mira, perdóname, no necesariamente críticas, pero el tiempo que pasas para escribir, estás en una habitación, tienes que cerrar todo para... Entonces, ¿escribes algo de esto? ¿Es verdad de lo que escriben o es solamente la ficción que está en este libro? Los bestsellers también, ¿no? Jorge, al principio no te dije que contestes lo que quieras. no, yo lo respondo porque bueno, es que finalmente yo creo que es un poco evidente, ¿no? De todas maneras hay ahí como yo no diría que una burla, pero sí una especie de crítica a ciertos aspectos del mundo editorial. Hay veces que sí, hay veces que me burlo, digamos, de las vanidades, como lo dije ahora, de esos grandes egos. Yo me he encontrado con, pues, es que mira, a lo largo de estos años te enfrentas a tantas cosas, algunas de ellas son divertidas, algunas de ellas son molestas, otras son forman como parte de una rutina cuando estás en promoción de un libro, cuando asistes a festivales. A veces tienes que aguantarte cosas, a veces las haces con gusto, otras no otras se vuelven parte como de un programa, de unos protocolos. Eh, a veces te sientan en unas mesas enormes con embajadores, pues, con personas o que personas que no saben ni quién eres, que no han leído nada. Entonces, simplemente pues recurres a diálogos muy superficiales y son noches aburridas. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, pues eso sí lo digo siempre, es el diálogo con las personas que gozan de la literatura, que gozan de la lectura. Si vamos a hablar de mis libros, pues me encanta cuando lo han leído porque la charla es diferente, ¿no? Ahí tenemos algo de qué hablar. Me he encontrado con escritores es que creo que puse algo ahí en la novela que alguna vez me sucedió, ¿verdad? Porque una vez me escribió alguien que me sugería que le leyera su libro porque estaba seguro de que era mucho mejor que iba a superar a Cien años de soledad e iba a superar a Don Quijote de la Mancha. Y lo decía con pues, no sé, era su primera novela, lo decía con una frescura que a mí me dejaba perplejo. Y yo por curiosidad comencé a leer las primeras páginas y, y bueno, alguien dijo una vez en broma, dijo, tiene la particularidad de que comienza a decaer desde el primer párrafo. Y así comenzaba este libro. Eh, y así te encuentras con una serie de experiencias que yo dije, en algún momento yo quisiera plasmarlas en una historia. Esto coincide, digamos que lo que coincide aquí y lo que cae muy bien, me cayó muy bien a mí, es que yo sentí que este niño solitario, que se refugiaba en sus lecturas y que yo sentía que el oficio del escritor iba a ser muy apropiado para un personaje como Anderson. Personaje solitario, un personaje sin historia propia, enfrentado a una vida con un personaje que lo crió también bastante complejo, bastante provocador, un personaje incómodo como es Uriel. Entonces yo sentía que la escritura para Anderson iba a ser el oficio que más se iba a acomodar. Y claro, ya si cuando teniéndolo a él como escritor, yo dije, Anderson va a ser un canal que me va a permitir plasmar esas inquietudes que yo, Jorge,
tengo del mundo editorial y del mundo literario y de, como lo dije ahora, y de cómo ese mundo ha caído en el facilismo de las redes sociales. Obviamente, entonces sí, para responderte, sí hay mucho de mí, de mis inquietudes ahí, pero también trato de acomodarlas a la personalidad del personaje de Anderson. Es decir, no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que él dice, porque siento que salen de su propia, de su propia psicología, y quedaron faltando. Hay cosas, muchas inquietudes que yo tengo que tampoco podía ponerlas en boca de Anderson, porque Anderson y yo, digamos, tenemos diferencias. Es decir, yo conozco mucho del mundo de Anderson, pero yo creo que Anderson no conoce mucho de mi mundo y por eso no somos la misma, no somos el mismo, no es mi alter ego, para ponerlo de otra manera. Eh, entonces, y es un poco lo que uso con todos los personajes y con todas mis novelas. Yo no soy el escritor como muchos como algunos, muchos no, algunos que son personajes de sus propios libros. El que se me viene así en mente rápidamente, no sé si lo han leído, es Fernando Vallejo, también colombiano, disculpa, pero Fernando Vallejo es un personaje, los personajes de su novela se llaman Fernando Vallejo y son escritores como él, y son homosexuales como él, y son muy similares a él, es casi que él. Yo lo que procuro es todas mis inquietudes como diversificarlas en los distintos, de acuerdo en distintos personajes y de acuerdo a su psicología, les voy aportando cosas mías o cosas propias de los personajes, pero los mismos personajes van construyendo. Pero Tengo otra pregunta. Ahora hablaste del vacío, ¿no? De que nacemos todos nosotros desde el niño, desde inconscientes. Tenemos este vacío que está en el título de tu obra, en todo el proceso, ¿no?, de creación. Pero me llama la atención con Uriel, ¿no? ¿Por qué? Porque Uriel siempre busca a la Virgencita. Él busca para vencer su vacío, para conseguir las cosas, para que las personas no sepan que Ricky no es su hijo, toda esa historia. Para mí, este vacío que dijiste, ¿no? Para mí es el vacío de las personas, para mí es un vacío que puede ser llenando, se puede decir, perfecto. de la parte espiritual. Entonces, si tenemos la parte espiritual, no estoy diciendo de religión, cualquiera que sea, pero la parte espiritual, este vacío puede ser llenado con una parte espiritual que yo vi, yo sentí en Uriel, que todo momento, para cualquier cosa que estaba más difícil, buscaba la virgencita, no sé qué, la virgencita, Dios, esto lo ayudaba a seguir la historia. sí, Entonces yo veo dos cosas: el vacío que tenemos, sí, es verdad, pero que puede ser llenado por la parte espiritual. Y veo un ejemplo en tu novela, que es exactamente Uriel, que tiene para mí, no voy a decir cómo, pero esta parte espiritual que él tiene lo ayuda a seguir viviendo con la historia, ayudar a Ricky a ser feliz como puede, no su hijo, su amor y todo, porque para mí él busca y no sé cómo, tiene esta parte espiritual. sí, mira, yo ahí agregaría un elemento a ese elemento, a esa parte de Uriel y a esa invocación constante a lo religioso, a la Virgen. Y yo creería que, porque es que yo siento que el gran vacío que tiene Uriel es su culpa.
Uriel cometió un delito atroz, Sí, ¿no? sí. Uriel es un personaje difícil, para mí fue el más difícil de crear, porque es un personaje de muchas ambivalencias, pero sobre todo porque es un personaje al que yo no, sobre el que yo no quería emitir un juicio moral. Yo no quería ni condenar a Uriel, pero tampoco yo no quería salvar a Uriel. Yo dije, esto es algo que los lectores tienen que hacerlo, no lo voy a hacer yo desde la escritura. Es decir, no quería emitir juicios morales sobre Uriel, pero esa culpa, yo creo que es una culpa que lo mortifica Sí, siempre. Nunca ha dejado de mortificarlo a él. sí. Y, y cuando surge la culpa, surge también esa necesidad de lo religioso. Ujú. Eh, yo siento que en esa culpa, en eso religioso, perdón, Uriel busca el perdón. Es Sí. una cosa muy latinoamericana, muy Eh, nuestra, donde eh, los crímenes se pagan o se creen que se borran rezando. ujú. En Colombia tenemos una frase eh, que, pues, no sé, que decimos, el que peca y reza, empata. No sé si- Sí, señor. y es muy común, la usan para todo, Sí. ¿no? Porque para lo más elemental, si yo me como una torta de chocolate o una tajada grande de torta de chocolate, pero el otro día voy al gimnasio, digo, el que peca y reza, empata, ¿no? Es tratando siempre de, pero también creemos que nuestros crímenes se perdonan rezando y vemos, pues creo que es muy común, yo dije a los latinoamericanos, pero creo que es muy común a la humanidad en general. Entonces yo creo que Uriel busca equilibrar esa culpa Sí. con lo religioso. Eso es un aspecto que era para mí muy claro, porque yo siento que ese es su vacío, su verdadero vacío de Uriel. Él tiene su historia dramática, tiene su historia de señalamientos, de abusos, de pobreza, pero fíjate que a él eso no lo mortifica. Uriel es un tipo creador, que no se deja vencer por la pobreza, busca, quiere realizar su sueño de ser padre o de ser madre y lo Ujú. logra. Pero solo hay algo que lo pone, cuando exclama ay, que le duele, es esa culpa, lo que hizo. Y es ahí donde la religión entra un poco a compensar, a Pero equilibrar. es muy humano, ¿no? Es muy humano. Es un Humano, aspecto, totalmente humano. cla- Somos claro, así. y eso fue lo que yo procuré, digamos, brindarle a Uriel, era la oportunidad de mostrar su lado humano, Ujú. eh, y entender un poco su estado mental para entender cómo era su estado mental cuando hizo lo que hizo, ¿no? Y yo creo que él mismo no tiene claro, él no tiene, digamos, él sabe que, claro, hay un delito, hay un crimen, pero al mismo tiempo él procura darle a ese niño, digamos, trata siempre de equilibrarlo, Sí, y no sí, solo con lo religioso, sino también con su instinto paternal, con el sí. amor, y, y ahí es donde se vuelve muy complicado juzgar a Uriel, si condenarlo o absolverlo. Eso se vuelve muy complejo y eso es una de las razones, creo yo también, que seguramente es un tema que a ustedes por ahí tendrán ahí en sus notas. Por eso la novela termina en un punto que para muchos es inconcluso. Sí. Pero es que yo estoy convencido Ah, de que si doy un paso más en la historia, habría ah, que entrar a juzgar a Uriel. sí, Eh, sí, Anderson tendría que juzgar a Uriel. sí. Yo como escritor tendría que juzgar a Uriel. Los padres, por supuesto, van a juzgar a Uriel. La Ah, sociedad va a juzgar a Uriel. Y yo creo que esa es otra historia. ah. Eso sería otra historia.
Sí, pero antes yo hablé con Ana Paula sobre esto. Yo sentí al final la falta de Uriel, cualquier que sea, ¿no? O condenar o absolver, no sé. Pero yo sentí, hablé contigo, ¿no? Hoy, que quería saber qué pasó después con Uriel, Claro, ¿no? pero es que fíjate que Novela. eso es algo que yo sé que yo supe y es algo que yo no iba a resolver en un capítulo ni en dos capítulos. Como te Ah, digo, yo creo que eso es otra historia, porque ahí ah, entraría, habría que hacer un juicio, Auriel, un sí. juicio moral, un juicio un dilema del hijo de Ah, Anderson, pues. ah, Entonces, es muy paradójico porque si ese casi encuentro que se da ahí entre los padres y el hijo otra vez en esa librería, ese, como lo sugiero yo ahí, ese podría ser un final feliz. Solamente para alguien ese final no va a ser feliz y es para Uriel. mm, ujú. Sí, porque va a perder a Ricky. Y no sé, va a perder mucho, va más que a Richie. Más y más. Pero para él era todo, ¿no? Era Era, todo, eso sí. era todo. Sí, Sí, Solo hablando de ese tema, perdón si corto a alguien. En la página 283 dices, Anderson dice, este libro será mi renacimiento. Entonces esa frase es muy especial porque para él el encuentro posible de los padres que se rebelen, que digan, pero tú eres nuestro hijo, es un nuevo renacimiento. Y ahí, claro, lo que tú dices, cada lector busque su final o que vayamos a lo largo a decir, bueno, ahora se encuentran, ahora Uriel está feliz con su cabaret, entenderá que encontró a sus padres, pero tú mismo un poco lo dices ya, ¿no? Ese libro será mi renacimiento. Y ahí vuelve esa idea de renacer, ¿no? sí, Y, sí, vuelvo a decirlo, es el rompecabezas, está armado, faltan piezas, sí. creo que cada lector mirará, digamos, hay mucho juego aquí con el lector. Ujú. Por eso digo yo al lector le doy unas piezas para que él me ayude a armarlo. Y yo pongo otras piezas del rompecabezas y otras simplemente no existen. Soy Débora. Es que en realidad ya contestó porque me preguntara sobre el final. Sí, ¿por qué pones, tiene un final feliz? Yo me pensé, pero es un final feliz porque ahora todos saben qué pasó. Él sabe que tienes padres que no murieron, entonces que Uriel mintió. Los padres saben que el niño no se perdió, que no vivió todo lo malo que ellos pensaron que no, que si vive eso, lo prefiero muerto. No vivió todo eso, pero tampoco se puede decir que vivió plenamente feliz porque ahí está el vicio que tiene, probablemente porque desde muy joven tenía ese vacío que quería llenar con algo, con una historia que no conocía y encontró en el trago ese camino y ahora se encuentran, pero además del juicio que va a pasar con Uriel, y ahora ese hijo que se perdió por tanto tiempo, es de ellos, pero a tanto sufrimiento, él sufrió tanto, ellos también, pero él sufrió tanto por todo lo que pasó. Entonces, de verdad creo que ahí es ese punto de encuentro. La mamá ahora se puede como calmar, ¿no? Está todo bien, el papá también. Y él puede saber que tiene una familia, que no estaba, bueno, tirado ahí. Pero a partir de ahí, de verdad es que ahí ese es el punto que se dice, pero de ahí lo que va a pasar después, yo creo que en realidad para todos no va a ser
más feliz, va a traer toda una otra cuestión Sí. así para volver a la psiquiatra. No, te entiendo perfectamente y además hiciste como un gesto que yo creo que era la intención mía cuando quise hacer ese final. Yo sentía que la historia había sido dura para los personajes en sí. La vida había sido dura para los personajes. Creo que para mí como la escritura en mi proceso fue dura también y sentía que para el lector también podría ser una experiencia dura y yo siempre sentí que si al final yo debía de recompensar al lector, a los personajes y a mí mismo, yo decía, aunque sea con como con un soplo, tú hiciste como un gesto, así como que sí, es un segundo, nada, es como una bocanada de aire que te entra y te dice, bueno, aquí pasó algo, ¿no es cierto? Como que nos llena como una pequeña luz. Y por eso insistí mucho y defiendo mucho de que ese es el punto para terminar esta novela. Porque lo que tú dices, y lo dije yo ahora, lo que viene o lo que vendría es otra historia. Es otra historia compleja, difícil, con dolor, con drama, con muchas cosas. Porque es que fíjate, para el mismo Anderson es un dilema grande de tener que castigar a quien le dio o condenar a quien le dio todo el amor Claro, y, sí. y que es un escritor, de alguna manera es un escritor reconocido pues porque tuvo la oportunidad, Uriel le dio las pocas oportunidades que tenía, pero todo lo hizo para que él lo pudiera lograrlo. Ujú. Son muchas cosas que entrarían ahí. Pero yo creo que es eso. Yo sentía que nos merecíamos como un respiro, una toma de aire hacia el final, no más. Eso era todo, no, no. Y eso es, fíjate que eso es algo, yo no sé por qué relaciono mucho todo esto con la estructura de la literatura infantil. La literatura infantil siempre nos cuenta un gran drama una, una, un- una princesa que se pinche queda dormida, otra mujer bueno, princesa o una mujer que la expulsan de un castillo y la quieren envenenar. Bueno, son historias muy dramáticas en la literatura infantil clásica y casi siempre todo eso, casi toda la historia se resuelve en un momento que es de un segundo. Ujú. Y se resuelve, la literatura infantil lo resuelve con una frase muy simple, y fueron felices, Para sí. ¿no? Ahí hasta todo es dramático hasta ese momento. Claro, fueron felices, como han dicho siempre, pero luego no nos cuentan cuándo se casaron, cuándo llegaron los hijos, luego vienen los amantes, el divorcio, la ruptura de la pareja, todo lo que vendría de pronto en la relación. Pero es muy así, ¿no? La felicidad de por sí no es un tema inherente a la ficción, a la literatura. Fíjate que la literatura, lo que ha contado a través de la historia, es son las heridas, es el dolor, es donde hemos fallado como condición humana, ¿no es cierto? Hay otra literatura que se encarga de la felicidad, que es la literatura de la autoayuda, pero la literatura de ficción como tal es una literatura que va más sobre el dolor, va más sobre las heridas en general. Ok, yo esperaba, no esperaba un final feliz, yo esperaba un final duro. Por isso creio que, oyéndote agora, penso que tu já condenaste a Uriel. Porque se terminasse com uma história feliz, Uriel já está condenado, penso eu. Por essa razão, vuelvo a perguntar sobre Uriel, porque foi um personagem que me encantou. E se eu for responsável para escrever um guião de tu livro, Uriel seria o personagem principal. Eu ia contar a história com a mirada ou com os olhos de Uriel. E aí pergunto, por que Uriel? Por que pensaste em este personagem?
com essa estrutura, com essa complexidade, com essa Sí. dualidade, sendo homem, mulher, sendo padre, madre, com toda essa complexidade de la culpa, del vacío, como hablamos aquí. Sí. Mira, es una buena pregunta porque yo creo que tiene su explicación. Digamos que no era un personaje que yo tenía en mente cuando yo quise contar la historia. Un personaje que fue, de hecho, el origen de la historia ni siquiera está mencionado literalmente en la novela. Yo en el año 2000, a comienzos del año 2019, viajé a Medellín, la ciudad donde yo nací, donde yo viví buena parte de mi vida, porque iban a hacer algo que era muy significativo para la ciudad. Iban a demoler el edificio donde vivió Pablo Escobar, el narcotraficante. Este es un edificio, no sé, de unos ocho pisos, no es más grande, no era tan grande, pero ahí era un edificio como una especie de búnker y se había vuelto un edificio, un lugar visitado por turistas, pero con una curiosidad muy diferente a la realidad. Yo creo que se estaba visitando ese edificio como se visita el lugar donde vivieron los héroes. Y eso para mí era una ofensa y para muchos era una ofensa a la ciudad. Por eso mismo se hizo una implosión del edificio para demolerlo. Y cuando se hizo esa implosión, eh, en una pantalla pasaban los nombres de las más de 40.000 víctimas que hubo en Colombia durante casi 11 años que duró, digamos, esta época terrible de Escobar. No fueron todos muertos, no recuerdo cuántos muertos fueron, pero fueron personas en estas víctimas que perdieron sus negocios o que perdieron una extremidad, una parte de su cuerpo, pues víctimas del terrorismo, del narcotráfico. Entonces, yo quería hacer una novela sobre una de esas personas que fueron a un centro comercial en una visita de rutina y su vida les cambió a partir de un segundo, del momento de que ocurrió una explosión, como tantas que ocurrieron en Medellín en los 80s y 90s. Entonces, todo lo otro lo fui encontrando a partir de la escritura, a partir del proceso de escritura. Cuando este niño desaparece en la explosión, yo me niego casi que por un instinto paternal a que el niño hubiera muerto. Y yo digo más bien, opto por la desaparición del niño. Y dentro del abanico de posibilidades de buscar el lugar donde ese niño estaba, pues había una mujer, un hombre, una mujer convencional, un hombre convencional o una pareja. Pero todo lo que yo veía, ahí sí, digamos que la experiencia te hace buscar elementos mucho más dramáticos. Y yo sentía la historia para que tuviera como una fuerza mucho más dramática, necesitaba de un personaje que fuera incómodo. Incómodo para ese niño, que no le permitiera con facilidad generar una relación, un vínculo padre-hijo, madre-hijo, que no fuera fácil, que fuera difícil para ese niño, que fuera difícil para el lector también, encontrarse con un personaje que pusiera siempre, que pusiera que hubiera una sospecha, un manto de duda sobre ese personaje. Y también para mí, que fuera incómodo para mí, porque yo sé que eso me iba a llevar a explorar mucho más la construcción de este personaje. Si yo buscaba un personaje incómodo con un comportamiento errático, con un comportamiento, como digo yo, salirme de los convencionalismos, eso me iba a llevar a explorar mucho más. Y ahí, pues digamos que fui buscando un poco como en alguien que tenía la obsesión profunda de la paternidad, pero llevo como a preguntarme, digo, bueno, y si no es solamente si hay una mezcla de paternidad, maternidad,
si me encuentro con un personaje que este niño no pueda definir de entrada, ¿no? Que por momentos ve un hombre, por momentos ve una mujer, eso genera mayor confusión en él, genera mayor miedo en él, hace más difícil que esa convivencia se dé. Entonces, ahí fue donde comienza a surgir Uriel. Pero no quería de todas maneras, yo ya había hecho, es un personaje que había hecho un daño grandísimo a otra familia. Entonces yo no quería como encasillarlo tampoco en la maldad y por eso yo creo que opto por un personaje que lleno de contradicciones, es un personaje proactivo, optimista, cariñoso, en medio de todo es alegre, ¿no? Porque ante la adversidad siempre está buscando como, no sé, una salida, las puertas que se le cierran no lo frenan, siempre busca, busca otras opciones, ¿no? No, como cuando no tenía, digamos, no tenía dinero para hacerle una fiesta de cumpleaños Sí. a Anderson, entonces pues recurre a lo que sobra del restaurante para armar una torta, un ponqué, Ajá. siempre es recursivo. Sí. Entonces yo quería romper un poco el molde también de ese personaje que había hecho, que era malo, que había cometido un crimen y presentarlo como también como un personaje pues que tenía una humanidad, que había una humanidad detrás de él. Yo creo que detrás de todos los seres humanos hay cosas buenas y hay cosas malas y muchas veces es toda esta rapidez para juzgar lo que nos hace es como cegarnos, como ponernos aquí, esto que tienen las carrozas de caballos, los caballos para no ver hacia allá, sino tener una sola mirada. No pretendo justificar el crimen porque, como dijiste, creo que ya hay una condena sobre Uriel. Ese solo, ya, pues yo no lo había visto así, pero me parece como muy lógico que ese solo, el solo hecho de plantear ese encuentro al final, ya de por sí es una condena a lo que ha hecho Uriel. Y una preguntita más y cerramos porque ya estás cansado, yo sé. Entonces, permíteme. La verdad, solo un comentario, felicidades, yo vine a celebrarlo acá. La verdad que los apuntes de mis compañeras del clubecito de lectura fue extraordinario, desde el preámbulo, de la introducción, los apuntes de la profe Teodora, doña Olivia, nuestra compañera, que se me olvidó el nombre, Ana, de la compañera. Bueno, la verdad que sí, una de las cosas que me ha llamado bastante la atención efectivamente el tema del vacío que estamos hablando tanto, así como dijo Cerati, pero hay vacíos que no se puede llenar, como la canción. Y bueno, la verdad que la provocación es, bueno, ¿será que el vacío, o mejor decirlo, trayendo la idea de ausencia, será efectivamente que hay ausencias que son verdaderos triunfos, como bien dijo también Picasso? Perdón, que hay ausencias que son... Si hay ausencias que son verdaderos triunfos. Si yo pregunto Sí, como, si, como persona, ¿qué te parece a nivel filosófico? Si mira, ausencias también son triunfos, porque a veces, claro, uno sí, tacha la ausencia solo como no, algo, pero las no. ausencias también son triunfos. Claro, porque es que las ausencias también generan, digamos que de alguna manera generan presencias que reemplazan esas ausencias. Y pueden ser presencias de otras personas o pueden ser presencias en la sola, digamos, intangibles, ¿no es cierto? La, el ánimo por sobreponerse a algo. Yo lo que digo, y pues insisto en eso, es que vivimos y morimos, y vivimos toda una vida llena de vacíos, dije, unos más que otros, pero siempre hay vacíos porque siempre estamos perdiendo algo o estamos perdiendo seres queridos. Pero digamos, a veces, no sé, la pérdida de un padre, por ejemplo, de una madre, de una figura, de un ser querido, a veces nos muestra un lado nuestro tan desconocido que a nosotros mismos nos asombra y a veces nos hace más grandes, nos hace mejores. No a todos. Hay gente que, por el contrario, hay gente que una muerte de un ser querido la aniquila
y no vuelve nunca más a ser la misma de antes. Pero como hay otros que uno no se imagina cómo lo... Yo he visto gente, personas que ante la pérdida de un hijo, que para mí sería devastador y de pronto ve uno unas personas totalmente que renacen, ¿no es cierto? Y no es que no sientan el dolor, lo sienten, lo padecen, pero hay una mirada ante esa ausencia tan distinta que sorprende. Eh, y eso somos. Yo creo que en la vida eso somos. Somos presencias y ausencias. Somos la gente que tratamos, la gente que nos rodea, la gente que nos crió, nos educó y la gente que nos fue dejando, ¿no es cierto? Que nos dejó porque no quiso estar con nosotros también, porque eligió otros caminos. Y Eso somos somos. las ausencias de el casi algo que no se sucedió. ¿Sí? Exacto. Estamos llenos de casis también, ¿no es cierto? Bueno, gracias, Jorge. Te vamos a dar un aplauso. Siempre tenemos una foto familiar que después yo te mando y yo, Jorge. Hay todavía muchas preguntas en el aire, entonces lo que me puedo comprometer es a mandarte por email, hacer un recopilatorio de las cosas que quedaron, ¿sí? Y yo te mando. Marta, perdona, no sé por qué, pero te he perdido como el volumen. ¿Sí? ¿Hola? ¿Les pasó a las compañeras también que estaban oyendo? ¿Sí? ¿Ahora sí o no? Ahí mejor un poco, sí. Vale, entonces te decía que quedaron algunas preguntas, yo me comprometo a mandarte por email o por WhatsApp y tú puedes hacer un audio y ahí como tenemos un grupo, Vale, pues pongo en el grupo algunas curiosidades breves, pequeñas, algunas cosas más y ahí si tienes esta gentileza yo te agradezco. claro que sí, Marta. Yo Vamos. la verdad reitero mi gratitud contigo. Ujú. Sí, sí, dime, te escucho. Reitero mi gratitud hacia ti, hacia el grupo. Pues que me lean es un gran honor, fue una charla deliciosa. Espero en algún momento poder volver allá a Sao Paulo. ¿Están ustedes en Sao Paulo? Sí, Sí. en San Pablo. Sao Sí, Sí, Paulo. creo que estuve por allá en el Cervantes alguna vez, pero Sí, estuviste con quiero nosotros. volver. Me muero por regresar y ojalá que la próxima charla sea cara a cara. Ojalá, ojalá. Y ya con tu próximo libro, esperamos. Ojalá que sí. Ojalá. Bueno, chicos, venga.